Papá, tu tiempo en esta empresa ya se acabó. Tienes una hora para limpiar tu escritorio. Esas fueron las palabras exactas que me dijo mi hijo Rafael Márquez ayer por la mañana, parado en la entrada de mi oficina con 2 guardias de seguridad detrás de él, como si fuera un criminal peligroso. Mi propio hijo, el niño que había cargado en mis brazos cuando pesaba apenas 6 libras al nacer, ahora convertido en un extraño de traje caro que me hablaba como si fuera un empleado despechado. Me quedé sentado en mi silla de cuero gastada, tratando de procesar esas palabras que me pegaron como martillazos directo en las costillas. Rafael tenía los brazos cruzados y esa mirada fría que no le conocía, como si hubiera ensayado ese momento frente al espejo durante semanas. Los guardias se movían incómodos detrás de él, seguramente sabiendo que había algo muy raro en toda esa situación. ¿Cómo que mi tiempo se acabó? Le pregunté con voz tranquila, aunque el corazón se me aceleró como si me hubiera subido corriendo 5 pisos. Rafael, soy tu padre. ¿De qué diablos estás hablando? Aquí no eres mi padre. Eres empleado de Márquez Construction Group y tu contrato terminó. Efectivo inmediatamente. Sus palabras me cayeron como bloques de cemento, cada una más pesada que la anterior. La junta directiva decidió hacer una reestructuración completa de personal mayor. ¿Personal mayor? ¿Junta directiva? Me levanté despacio de mi escritorio, sintiendo cómo las piernas se me aflojaron, igual que cuando el doctor me dijo que Carmen tenía diabetes. En 35 años, trabajando en construcción por todo Los Ángeles, construyendo edificios desde East LA hasta Beverly Hills, nunca había sentido tanta confusión como en ese momento. Hijo, yo no entiendo nada de lo que me estás diciendo. ¿Qué junta directiva? ¿De qué reestructuración hablas? Las palabras me salían entrecortadas, como si tuviera la garganta llena de arena seca. Esta empresa la fundé yo con tus tíos en 1987, cuando tú todavía usabas pañales. Rafael se acomodó la corbata de seda italiana, esa que costaba más que mi sueldo semanal cuando empecé en la construcción. Las cosas cambian, papá. Los nuevos inversionistas quieren sangre joven, gente preparada, con visión moderna para los proyectos del futuro. Nuevos inversionistas, sangre joven, visión moderna. Cada palabra era como una cachetada que me recordaba que ya no pertenecía al mundo, que yo mismo había construido ladrillo por ladrillo. Me acerqué a la ventana de mi oficina y miré hacia la calle Vermont, donde todavía se podía ver el primer edificio de apartamentos que construimos en 1989. Ese edificio donde aprendí a manejar grúa, donde me corté la mano izquierda con una varilla mal soldada, donde lloré de orgullo el día que pusimos la última viga. ¿Y qué pasa con mi oficina? ¿Con mis proyectos? ¿Con los contratos que tengo pendientes? Pregunté volteando hacia Rafael, pero él ya estaba revisando su celular como si yo fuera parte del mobiliario viejo que había que sacar. Todo eso ya se reasignó. Sandra López se va a hacer cargo de tus proyectos pendientes. Ella tiene un MBA de UCLA y entiende mejor el mercado actual. Su voz sonaba como la de un abogado leyendo sentencia. Los guardias te van a mí, no es sente. Ayudar a empacar tus cosas personales. Sandra López, una muchacha de 30 años que llegó hace apenas 2 años hablando puro inglés y mirando a todos los trabajadores mexicanos como si fueran invisibles, una que nunca se había manchado las manos con mezcla de cemento, ni había trabajado un solo sábado extra para sacar adelante un proyecto atrasado. Esa era la persona que iba a manejar todo lo que yo había construido con callos en las manos y madrugadas sin dormir. El nudo que se me hizo en la garganta era tan grande que pensé que me iba a ahogar ahí mismo. 35 años de trabajo honrado, de construir casas para familias hispanas que querían el sueño americano, de enseñarle a mi hijo todo lo que sabía sobre el negocio, para terminar siendo escoltado por guardias de seguridad como si hubiera robado algo. Está bien. Rafael, le dije manteniendo la voz lo más firme que pude. Si eso es lo que decidieron, lo respeto, pero quiero que sepas que esta decisión la vas a recordar toda tu vida. Por primera vez en toda la conversación, vi un destello de duda en sus ojos, como si por un segundo hubiera recordado que yo era su papá, no solo un empleado viejo que había que votar. Pero el momento pasó rápido.
y volvió a ponerse esa máscara fría de ejecutivo importante. Saqué de mi escritorio las 3 fotografías que tenía, una de Carmen el día de nuestra boda, otra de Rafael cuando se graduó de la universidad, y la última de los 4 hermanos, el día que pusimos la primera piedra de Márquez Construction. Las guardé en una caja de cartón junto con mi casco amarillo rayado, ese que había usado en cientos de proyectos desde que llegamos de Michoacán. Los guardias me siguieron hasta el elevador, como si fuera a robarme algo de mi propia empresa. Mientras bajábamos al estacionamiento, no podía dejar de pensar en una cosa. ¿En qué momento mi propio hijo había aprendido a verme como algo desechable? Al llegar a mi pick-up Ford del 2010, el mismo que había manejado para ir a trabajar durante los últimos 14 años, me quedé sentado un rato con las manos sobre el volante. El sol de Los Ángeles me pegaba en la cara, pero por dentro me sentía helado como si fuera pleno invierno. No lloré. Los hombres de mi generación no lloramos en estacionamientos de oficinas, pero algo se había roto dentro de mí, que sabía que ya nunca se iba a volver a arreglar igual. Esa misma noche no pude pegar el ojo ni 5 minutos seguidos. Me quedé acostado en la cama viendo el techo de la recámara, dándole vueltas a todo lo que había pasado en la oficina. Carmen me preguntó 3 veces qué me tenía tan inquieto, pero no le conté nada. ¿Cómo le iba a explicar que nuestro propio hijo me había corrido como a un perro? Me levanté a las 5 de la mañana, como siempre había hecho durante 35 años, pero esta vez no tenía a dónde ir. Me serví mi café en la taza despostillada que usaba desde 1995, esa que decía World's Best Dad, que Rafael me regaló el Día del Padre cuando tenía 12 años. El café me sabía amargo, como si hubiera echado sal en lugar de azúcar. Me senté en la mesa de la cocina y saqué mi celular viejo para revisar si había algún mensaje de trabajo. Nada, ni un solo texto de los muchachos de la cuadrilla preguntando a qué hora empezábamos, ni llamada de ningún cliente preguntando por el avance de su proyecto. Era como si hubiera desaparecido del mundo de la construcción de un día para otro. A las 7:30 sonó el teléfono fijo. Era mi compadre Aurelio, que trabajaba en la empresa de plomería que siempre subcontratábamos para los proyectos grandes. «Oye, Manuel, ¿qué está pasando allá en tu empresa?», me preguntó con voz extrañada. «Ayer me llamó una muchacha que no conozco, diciéndome que ya no necesitan nuestros servicios para el proyecto de Koreatown». Se me revolvió el estómago como si hubiera tragado cemento mojado. «¿Una muchacha? ¿Cómo se llamaba?» «Sandra algo. López, creo». Hablaba todo en inglés. Ni me dejó explicarle que llevamos trabajando con ustedes desde hace 15 años. Me dijo que ya tenían otros proveedores más cost-effective. Así me dijo. Cost-effective. Ahí estaba otra vez esa mentalidad de números fríos que no entendía el valor de las relaciones construidas con años de trabajo honrado. Aurelio y yo habíamos sacado adelante proyectos que parecían imposibles, trabajando hombro con hombro los fines de semana, cuando se nos complicaban las tuberías, en los edificios viejos del centro. «Compadre, han estado haciendo cambios en la empresa», le dije tratando de sonar tranquilo. «Ya te contaré después». Después de colgar me quedé ahí sentado sintiendo cómo se me hacía un hueco en el pecho. No era solo que me hubieran despedido. Era que estaban deshaciendo todo lo que había construido. Una relación a la vez, un proveedor a la vez, como si mi forma de trabajar fuera algo obsoleto que había que tirar a la basura. Carmen se levantó a las 8 y me encontró todavía en la mesa de la cocina con el café ya frío entre las manos. Se dio cuenta de que algo andaba mal porque me conoce como la palma de su mano después de 42 años de matrimonio. «Manuel, ¿por qué no te has ido al trabajo?», me preguntó acomodándose la bata rosada que le regalé en Navidad. «Hoy no voy a ir temprano. Tengo algunas cosas que resolver desde la casa». No era mentira, pero tampoco era toda la verdad. No estaba listo para decirle que nuestro hijo me había tirado como calcetín viejo. Se me acercó y me puso la mano en el hombro. Esa mano suave que había cuidado a nuestra familia durante décadas. «¿Estás bien? Te siento muy tenso desde ayer». «Estoy bien, mi amor. Solo son problemas del trabajo. Ya sabes cómo es esto de la construcción». Le di un beso en la frente y me levanté de la mesa. «Voy a salir un rato a caminar.
Salí de la casa y caminé por las calles del barrio donde habíamos vivido durante los últimos 20 años. Pasé por la casa de los Rodríguez, donde habíamos remodelado toda la cocina hace 3 años. Pasé por el edificio de apartamentos de la señora García, donde habíamos arreglado el techo después de las lluvias fuertes del invierno pasado. Cada proyecto era como ver un pedazo de mi vida construido. Con mis propias manos, me detuve en la esquina de la César Chávez con Soto Street y vi a lo lejos los rascacielos del downtown que se alzaban contra el cielo de Los Ángeles. En algunos de esos edificios yo había puesto ladrillos, había soldado varillas, había mezclado cemento bajo el sol de agosto hasta que las manos me sangraran. Pero ahora ya no era parte de esa historia. Ahora era solo un viejo mirando desde afuera. Regresé a la casa después de 2 horas de caminar sin rumbo. Carmen estaba viendo sus telenovelas en el sillón de la sala, pero cuando me vio llegar, apagó la televisión. Manuel, ya dime qué está pasando. Te conozco muy bien y sé que algo te tiene preocupado. Me senté junto a ella y por fin le conté todo. Le conté del despido, de los guardias de seguridad, de la forma fría en que Rafael me había hablado, de Sandra López y sus ideas modernas. Carmen me escuchó sin interrumpir, pero vi cómo se le llenaban los ojos de lágrimas cuando le conté que me habían dado 1 hora para limpiar mi escritorio. «Ay, Manuel», me dijo, tomándome de la mano. «¿Cómo pudo hacerte eso, Rafael? Es tu propio hijo». «No lo sé, mi amor. Ya no lo reconozco. Es como si fuera otra persona completamente diferente». Carmen se quedó callada un rato largo, mirando por la ventana hacia el jardín donde habíamos plantado rosas el año pasado. «¿Y ahora qué vas a hacer?», que era la pregunta que me había estado carcomiendo desde ayer. A los 67 años, con el cuerpo ya cansado de décadas de trabajo pesado, ¿qué opciones tenía? ¿Buscar trabajo en otra constructora donde me iban a ver como el viejo que ya no sirve? ¿Empezar mi propio negocio desde cero, con los ahorros que teníamos guardados para el retiro? Todavía no lo sé, Carmen, pero algo voy a hacer. No me voy a quedar de brazos cruzados viendo cómo destruyen todo lo que construimos. En ese momento sonó mi celular. Era un número que no reconocía, pero contesté de todas formas. «¿Señor Manuel Herrera?», me preguntó una voz de mujer que hablaba español con acento profesional. «Sí, soy yo. Soy la licenciada Patricia Mendoza, del despacho Mendoza y Asociados. Tengo información muy importante que discutir con usted sobre Márquez Construction Group. ¿Podríamos reunirnos esta tarde?». Se me aceleró el pulso como si hubiera corrido 1 milla. «¿De qué tipo de información estamos hablando, licenciada?». «Información que podría interesarle mucho, señor Herrera. Información sobre irregularidades financieras que hemos detectado en su antigua empresa». La oficina de la licenciada Patricia Mendoza estaba en el piso 25 de un rascacielos en el downtown, con ventanas que daban vista a toda la ciudad de Los Ángeles. Me senté en una silla de cuero frente a su escritorio, sintiendo como si estuviera en otro mundo, muy lejos de los cascos y las botas de trabajo que había usado toda mi vida. La licenciada Mendoza era una mujer de unos 50 años, cabello recogido, traje azul marino, y esa mirada sharp que tienen los abogados que saben exactamente lo que están haciendo. Tenía una carpeta gruesa sobre su escritorio con el nombre Márquez Construction Group, escrito con letra clara. «Señor Herrera, gracias por venir tan rápido», me dijo sirviéndome un café en una taza de porcelana que se veía más cara que mi casco de trabajo. «Lo que voy a contarle puede ser muy difícil de escuchar». Se me hizo un nudo en el estómago. «Dígame de qué se trata, licenciada. Ya no me pueden pasar cosas peores de las que me pasaron ayer». Abrió la carpeta y sacó unos documentos llenos de números y sellos oficiales. Representó a varios proveedores pequeños y medianos que han trabajado con su empresa durante años. Plomeros, electricistas, pintores, trabajadores especializados, muchos de ellos están teniendo problemas serios para cobrar lo que se les debe. ¿Problemas para cobrar?, pregunté, sintiendo cómo se me empezaba a acelerar el corazón. En Márquez Construction siempre pagamos a nuestros proveedores a tiempo. Esa es una de nuestras reglas más importantes. La licenciada me pasó una hoja con una lista de nombres. Reconocí varios: Aurelio Ramírez Plumbing, García Electric Services, Morales Painting Contractors.
Todos eran compadres míos que habían trabajado conmigo durante años, gente honrada que conocía desde que llegaron a Los Ángeles buscando el sueño americano igual que yo. Según nuestras investigaciones, la empresa les debe más de $200,000 en pagos atrasados. Algunos llevan esperando su dinero desde hace 6 meses. Se me cayó el alma a los pies como si me hubieran aventado de un andamio. «Eso no puede ser cierto». Yo revisaba personalmente todos los pagos a proveedores cada 15 días. Jamás dejamos a nadie sin cobrar más de 30 días. Eso era antes, señor Herrera. Desde que la nueva administración tomó control, las cosas cambiaron drásticamente. Me pasó otro documento. También tenemos evidencia de que se están usando materiales de menor calidad en los proyectos, pero se está cobrando a los clientes como si fueran materiales premium. Las manos me empezaron a temblar como si tuviera Parkinson. Durante toda mi carrera, la calidad de nuestros materiales había sido sagrada. Prefería perder dinero en un proyecto antes que usar cemento barato o varillas de segunda. Mi reputación se había construido sobre la base de que cuando Manuel Herrera ponía su nombre en algo, ese algo iba a durar 50 años. ¿Cómo sabe usted todo esto?, le pregunté, tratando de mantener la voz firme aunque por dentro me estaba desmoronando. Uno de los contadores internos se puso en contacto con nosotros. Está preocupado por las irregularidades que está viendo, pero no se atreve a denunciar directamente porque teme perder su trabajo. Se inclinó hacia adelante en su silla. «Señor Herrera, creemos que su hijo y la nueva administración están cometiendo fraude». La palabra fraude me pegó como calambrazo eléctrico. Mi propio hijo, la sangre de mi sangre, el niño que había cargado en mis hombros para que viera mejor los fuegos artificiales del 4 de julio, ahora estaba destruyendo todo lo que yo había construido con honradez y trabajo duro. ¿Qué tipo de fraude?, pregunté. Aunque no estaba seguro de querer escuchar la respuesta, la licenciada abrió otra sección de la carpeta. Facturación doble a clientes, uso de materiales baratos cobrando precios de materiales caros, retrasos intencionales en pagos a proveedores para usar ese dinero en otras inversiones personales. Es un patrón clásico de malversación de fondos. Me levanté de la silla y caminé hacia la ventana. Allá abajo, Los Ángeles se extendía como un mar de cemento y acero, y yo sabía que en alguna parte de esa ciudad estaba Rafael, mi hijo, destruyendo el legado que habíamos construido juntos ladrillo por ladrillo. ¿Por qué me está contando todo esto a mí?, pregunté sin voltearme. Ya no trabajo en la empresa. Me despidieron ayer. Precisamente por eso, señor Herrera, usted tiene información que podría ser crucial para una investigación formal. Conoce los procedimientos originales de la empresa. Tiene contactos con todos los proveedores afectados, y su testimonio sería fundamental para demostrar cómo operaba la empresa antes de que llegara la nueva administración. Volteé hacia ella. ¿Una investigación formal? ¿Está hablando de denunciar a mi propio hijo? Estoy hablando de hacer justicia, señor Herrera. No solo por usted, sino por todos los trabajadores honestos que están siendo perjudicados por estas prácticas. Su voz se puso más suave. Sé que es su hijo, y entiendo lo difícil que debe ser para usted. Pero piense en todos los compadres que confían en usted, que ahora no pueden alimentar a sus familias porque no les pagan lo que se les debe. Se me vino a la mente la cara de Aurelio cuando me habló por teléfono esa mañana. Aurelio, que tenía 3 hijos en la escuela y una esposa que trabajaba de noche limpiando oficinas para ayudar con los gastos. Aurelio, que me había ayudado a instalar la plomería de mi propia casa sin cobrarme ni un centavo porque éramos compadres de verdad. ¿Qué necesita de mí?, le pregunté regresando a mi asiento. Su cooperación para documentar cómo funcionaba la empresa cuando usted la manejaba. Sus contactos con proveedores para que testifiquen sobre los pagos atrasados. Su conocimiento técnico para demostrar la diferencia entre los materiales que se usaban antes y los que se usan ahora. Pensé en Carmen, esperándome en casa, preocupada por nuestro futuro. Pensé en Rafael, que alguna vez me había dicho que quería ser como su papá cuando creciera. Pensé en todos los trabajadores mexicanos que habían confiado en mí durante décadas, que me saludaban con respeto en los proyectos porque sabían que Manuel Herrera era un hombre de palabra. Licenciada, si hago esto,
Si coopero con su investigación, ¿qué va a pasar con mi hijo? Eso dependerá de lo que encontremos y de las decisiones que tome la justicia. Pero le puedo asegurar una cosa, si no hacemos nada esto va a seguir empeorando. Más proveedores van a perder su dinero, más familias van a sufrir, y la reputación que usted construyó durante décadas va a quedar destruida para siempre. Me quedé callado durante varios minutos, viendo los documentos esparcidos sobre su escritorio. Cada papel representaba la traición de todo lo que yo había enseñado, todo lo que había creído sagrado en el mundo de la construcción. Está bien, le dije finalmente. Voy a ayudarlos. Pero quiero que quede claro una cosa. No estoy haciendo esto para vengarme de Rafael. Lo estoy haciendo por todos los trabajadores honestos que merecen cobrar por su trabajo. La licenciada Mendoza cerró la carpeta y me extendió la mano. Señor Herrera, creo que está tomando la decisión correcta. Vamos a necesitar que venga mañana para empezar a documentar todo formalmente. Mientras bajaba en el elevador hacia el estacionamiento, no podía dejar de pensar en cómo había cambiado mi vida en apenas 2 días. Ayer era un empleado despedido. Hoy era un testigo clave en una investigación por fraude contra mi propio hijo. Los siguientes días se me hicieron eternos, como si el tiempo se hubiera puesto denso como mezcla de cemento mal batida. No le dije nada a Carmen sobre mi reunión con la licenciada Mendoza. Cada mañana me levantaba temprano, como siempre había hecho, pero en lugar de irme al trabajo me quedaba en la casa dándole vueltas a todo lo que estaba pasando. El miércoles por la mañana sonó el teléfono. Era Esteban Morales, el pintor que había trabajado conmigo en más de 100 proyectos durante los últimos 15 años. «Don Manuel, ¿usted sabe qué está pasando en la empresa?», me preguntó con voz preocupada. «Llevamos 4 meses esperando que nos paguen el trabajo del edificio de apartamentos de Boyle Heights, y cada vez que llamamos nos dan puras excusas». Se me revolvió el estómago. El proyecto de Boyle Heights había sido uno de los últimos que supervisé personalmente. Un edificio de vivienda accesible para familias trabajadoras, financiado con fondos federales. Esteban y sus muchachos habían trabajado 12 horas diarias durante 3 semanas para terminarlo a tiempo. «¿Cuánto les deben, compadre?», le pregunté, aunque ya me imaginaba la respuesta. $28,000, don Manuel. Ya no sé qué decirles a mis trabajadores. Algunos ya no pueden esperar más y se fueron a buscar trabajo a otras partes. $28,000. Para una familia como la de Esteban, eso era el dinero de 4 meses de gastos. Comida, renta, gasolina, medicinas para su esposa diabética. No era solo dinero, era la supervivencia de gente que había confiado en que Manuel Herrera cumplía su palabra. «Esteban, te voy a ser honesto. Me sacaron de la empresa hace unos días. Ya no tengo manera de ayudarte desde adentro». Se hizo un silencio largo al otro lado de la línea. «¿Lo corrieron, don Manuel? ¿Cómo es posible? Si usted prácticamente construyó esa empresa». «Las cosas cambiaron, compadre. Pero te prometo que voy a encontrar la manera de que te paguen lo que te deben». Después de colgar, me quedé sentado en la mesa de la cocina, sintiendo como si llevara una piedra de 50 libras en el pecho. No era solo Esteban. Si la licenciada Mendoza tenía razón, había docenas de familias en la misma situación, esperando dinero que legítimamente se habían ganado con el sudor de su frente. Esa tarde me fui manejando hasta el proyecto de Koreatown, que había sido mi último trabajo antes del despido. Era un centro comercial pequeño, que estábamos remodelando para una familia de inmigrantes coreanos que querían abrir una tienda de abarrotes. Cuando llegué, vi que el trabajo estaba parado. No había ni un solo trabajador en el sitio, y los materiales estaban aventados por todos lados, como si los hubieran abandonado a la mitad de todo. Me bajé del pick-up y caminé por el lugar. Los cables eléctricos estaban a medio instalar. La plomería nueva tenía conexiones que se veían mal hechas, y el piso que habíamos empezado a poner era de una calidad tan barata que ya se veían grietas en las esquinas. «Disculpe, ¿usted es el contractor?». Volteé y vi a un señor asiático de unos 60 años que se acercó caminando desde la calle. Era el dueño del local, el señor Kim, con quien había trabajado directamente durante las primeras semanas del proyecto. «Señor Kim, soy Manuel Herrera». «¿Se acuerda de mí?».
Ah, sí. Mr. Herrera, qué bueno que está aquí. Se veía aliviado pero preocupado al mismo tiempo. Tengo muchas preguntas sobre el trabajo. Hace una semana que no viene nadie, y cuando llamo a la oficina me dicen que están esperando materiales, pero yo ya pagué todo por adelantado. Se me encogió el corazón. El señor Kim era un hombre trabajador que había ahorrado durante años para poder abrir su negocio. Había vendido su casa anterior para tener el dinero necesario para la remodelación, que ahora estaba perdiendo dinero cada día que el local permanecía cerrado. Señor Kim, tengo que decirle algo que va a ser difícil de escuchar. Ya no trabajo para la empresa que está haciendo su proyecto. Su cara cambió completamente. ¿No trabaja? Pero usted era el que sabía todo, el que me explicaba cada parte del trabajo. Sí, pero me despidieron hace unos días. La nueva administración decidió hacer cambios. ¿Y qué va a pasar con mi tienda? Ya pagué $60,000 por adelantado. Mi familia necesita abrir antes de que se acabe el mes. $60,000. El dinero de toda una vida de trabajo, confiado a una empresa que ahora estaba dirigida por mi propio hijo, quien aparentemente no tenía ningún problema en dejar a las familias trabajadoras tiradas sin explicación. Señor Kim, le voy a dar el teléfono de una licenciada que puede ayudarlo, le dije, sacando la tarjeta de la licenciada Mendoza de mi cartera. Ella está investigando problemas con la empresa y necesita saber de casos como el suyo. Me quedé en ese lugar abandonado durante una hora más, viendo los restos de lo que había sido un proyecto hecho con cuidado y orgullo. Los nuevos trabajadores que habían contratado habían dejado todo a medias, usando materiales baratos y haciendo conexiones que no iban a durar ni 2 años. Cuando regresé a la casa, Carmen me estaba esperando con la cena servida. Pollo en mole, tortillas recién hechas y agua de Jamaica en el vaso de vidrio que había sido de mi mamá. Toda la comida que me gustaba, preparada con el amor de 42 años de matrimonio. ¿Cómo estuvo tu día, mi amor?, me preguntó, aunque podía ver en sus ojos que sabía que algo me tenía muy preocupado. Carmen, tengo que contarte algo importante. Me senté junto a ella en la mesa. La empresa tiene problemas muy serios. No solo me despidieron a mí, están estafando a los trabajadores y a los clientes. Le conté todo. La reunión con la licenciada Mendoza, las llamadas de Esteban y otros proveedores, mi visita al proyecto abandonado del señor Kim. Carmen me escuchó sin interrumpir, pero vi cómo se le iban llenando los ojos de lágrimas conforme le explicaba la magnitud de lo que estaba pasando. «Ay, Manuel», me dijo al final, tomándome de la mano con esa suavidad que siempre me tranquilizaba. «¿Cómo pudo llegar a esto nuestro Rafael?» «No lo sé, mi amor, pero sé que tengo que hacer algo para pararlo antes de que lastime a más gente». «¿Qué vas a hacer?» «Mañana voy a regresar con la licenciada Mendoza. Voy a darle todos los nombres y teléfonos de los proveedores que conozco, todas las copias de contratos que tengo guardadas en mi archivo personal, toda la información que pueda servir para demostrar cómo se hacían las cosas antes». Carmen se quedó callada un rato largo, mirando nuestras manos entrelazadas sobre la mesa. «¿Y si Rafael se mete en problemas legales serios?», me preguntó finalmente. Esa era la pregunta que me había estado carcomiendo el alma durante días. «Carmen, nuestro hijo ya se metió en problemas legales serios. La diferencia es que ahora tiene la oportunidad de enderezar las cosas antes de que sea demasiado tarde. ¿Crees que va a escucharte si tratas de hablar con él?». Me quedé pensando en la mirada fría que había tenido Rafael cuando me despidió, en la forma despectiva en que me había hablado, en cómo había convertido mi oficina en algo ajeno en cuestión de horas. «No lo sé, Carmen, pero tengo que intentarlo. Mañana, antes de ir con la licenciada, voy a pasar por la empresa. Voy a tratar de hablar con él una última vez, de padre a hijo, para ver si todavía queda algo del muchacho que crié». Esa noche tampoco pude dormir. Me quedé despierto viendo el techo, preguntándome en qué momento había perdido a mi hijo, y si todavía había tiempo de recuperarlo antes de que fuera demasiado tarde para todos. Al día siguiente, llegué a las oficinas de Márquez Construction a las 7 de la mañana, media hora antes de que empezara el horario normal. Quería hablar con Rafael antes de que llegaran los otros empleados, de hombre a hombre, de padre a hijo, para ver si podía hacerlo entender la gravedad de lo que estaba pasando.
El guardia de seguridad en la recepción me reconoció y me dejó subir sin preguntas. Era el mismo José Luis, que había trabajado ahí durante 5 años. Un buen hombre de Oaxaca que siempre me saludaba con respeto. Pero esta vez vi en sus ojos algo diferente, como si ya hubiera recibido instrucciones de que yo ya no pertenecía ahí. Subí al tercer piso donde estaba la oficina de Rafael, esa que había sido mía durante 15 años, hasta que él me convenció de que se mudara a un espacio más grande para proyectar una imagen más profesional. Toqué la puerta y escuché su voz desde adentro. Adelante. Entré y lo encontré sentado detrás del escritorio de roble que yo había comprado cuando la empresa empezó a crecer. Estaba revisando unos documentos con esa concentración intensa que había heredado de mí, pero cuando levantó la vista y me vio, su cara cambió completamente. «¿Qué haces aquí, papá? Ya no trabajas en esta empresa. Rafael, necesitamos hablar, como padre e hijo, no como jefe y empleado». Se recostó en su silla ejecutiva y me miró como si yo fuera un problema más que tenía que resolver antes del desayuno. «Tengo una junta en 20 minutos. Haz esto rápido». Me senté en la silla frente a su escritorio, esa misma silla donde habíamos planeado tantos proyectos juntos durante los años en que trabajábamos como equipo. Ahora se sentía como si fuera territorio enemigo. «Hijo, me han estado llegando quejas de proveedores que no han recibido sus pagos. Gente que ha trabajado con nosotros durante años. Los proveedores se van a tener que adaptar a los nuevos términos de pago. Es una decisión de negocio». Su voz sonaba fría, como si estuviera hablando de números en una hoja de cálculo, no de familias que dependían de ese dinero. «Rafael, Esteban Morales lleva 4 meses esperando $28,000. Aurelio no puede comprar materiales para otros trabajos porque no le hemos pagado. Estas son familias que confían en nosotros. Papá, tú no entiendes el flujo de efectivo moderno. A veces hay que retrasar algunos pagos para maximizar el retorno de inversión». Se acomodó la corbata como si eso fuera a hacer que sus palabras sonaran menos frías. «Los proveedores van a esperar porque saben que al final les vamos a pagar». «¿Al final les vamos a pagar?». Se me empezó a acelerar el pulso. «Rafael, ¿qué está pasando con el dinero de la empresa?». «Nada que te deba preocupar. Ya no es tu empresa, ¿recuerdas?». Me levanté de la silla y puse las manos sobre su escritorio, inclinándome hacia él como solía hacer cuando era niño, y necesitaba que me pusiera atención. «Rafael, escúchame bien. Esta empresa se construyó sobre la base de la confianza y el respeto. Si empezamos a tratar mal a nuestros proveedores, si empezamos a usar materiales baratos y a cobrar como si fueran de primera calidad, vamos a destruir todo lo que construimos durante 35 años. Materiales baratos». Su voz subió de tono. «¿De qué diablos estás hablando? Ayer fui al proyecto del señor Kim en Koreatown. Vi el piso que pusieron. Vi las conexiones eléctricas. Eso no es el trabajo de calidad que siempre hemos entregado». Se puso de pie tan rápido que su silla giratoria se fue hacia atrás y pegó contra la pared. «¿Fuiste a espiar mis proyectos? ¿Con qué derecho?». «Con el derecho de 35 años, construyendo la reputación de esta empresa. Con el derecho de un padre que ve a su hijo arruinando todo lo que le enseñó. Tú no me enseñaste nada», me gritó y sus palabras me pegaron como bofetada en plena cara. «Todo lo que sé lo aprendí en la universidad, en mis MBA courses, en seminarios de business, que tú nunca podrías entender». El dolor que sentí en ese momento fue peor que cualquier accidente que hubiera tenido en una construcción. Era como si mi propio hijo hubiera agarrado un martillo y me hubiera golpeado directamente en el corazón. «Rafael, yo te enseñé el valor del trabajo honesto, el respeto por los trabajadores, la importancia de cumplir tu palabra. Esas son ideas del siglo pasado, papá. Este es un business moderno, no un taller de pueblo donde todo el mundo se conoce». Caminó hacia la ventana y me dio la espalda. Los nuevos inversionistas trajeron capital fresco y visión empresarial real. Ya no necesitamos operar como una empresa familiar de barrio. Nuevos inversionistas. Esas palabras otra vez. ¿Qué nuevos inversionistas, Rafael? ¿Quién está metiendo dinero en la empresa? Eso no te incumbe. Sí me incumbe. «Esta empresa lleva mi apellido». Cada ladrillo de los cimientos lo puse yo. Se volteó hacia mí con esa mirada que no le conocía.
como si yo fuera un extraño que se hubiera metido a su oficina sin permiso. El apellido se puede cambiar, papá, y los cimientos se pueden reforzar con tecnología moderna. En ese momento supe que había perdido a mi hijo para siempre. No era solo que me hubiera despedido de la empresa, era que había despedido todo lo que yo representaba, todos los valores que había tratado de enseñarle, toda la historia de nuestra familia, construida con trabajo honesto. Rafael, hay una cosa más que necesitas saber, le dije, tratando de mantener la voz tranquila, aunque por dentro me estaba desmoronando. Los proveedores se están organizando, van a demandar a la empresa por los pagos atrasados. Y si resulta que hay irregularidades en los materiales o en la facturación, esto se puede volver un problema legal muy serio. ¿Me estás amenazando? Te estoy advirtiendo. Como tu padre. Tú ya no eres nada para mí en términos profesionales. Y si tratas de crear problemas para esta empresa, te vas a encontrar con abogados que no van a tener la paciencia que yo estoy teniendo contigo. Me dirigí hacia la puerta, pero antes de salir me volteé una última vez. Rafael, cuando tenías 12 años y te llevé por primera vez a un proyecto de construcción, me dijiste que querías ser como yo cuando fueras grande. Me dijiste que querías construir cosas que duraran para siempre, que ayudaran a las familias a tener hogares dignos. La voz se me quebró un poco. ¿Qué pasó con ese niño? Ese niño creció y aprendió que el mundo real es más complicado que las fantasías de su padre. Salí de su oficina sin decir nada más. Mientras caminaba por el pasillo hacia el elevador, pasé por mi antigua oficina. La puerta estaba abierta y vi que ya había otra persona trabajando ahí. Sandra López, sentada en mi viejo escritorio, hablando por teléfono en inglés sobre Cost Reduction Strategies y Profit Maximization. Cuando llegué al estacionamiento, me senté en mi pick-up durante varios minutos, tratando de procesar lo que acababa de pasar. Mi propio hijo no solo me había despedido de la empresa, sino que había despedido todo lo que yo era como persona, como padre, como el hombre que lo había criado. Saqué mi celular y marqué el número de la licenciada Mendoza. Licenciada, soy Manuel Herrera. ¿Puede recibirme esta mañana? Tengo toda la información que necesita y estoy listo para cooperar completamente con su investigación. La segunda reunión en la oficina de la licenciada Mendoza fue completamente diferente a la primera. Esta vez llevé conmigo una caja llena de documentos, contratos originales, listas de proveedores con sus números de teléfono, copias de facturas de materiales que había guardado durante años y mi libreta personal donde anotaba todos los detalles importantes de cada proyecto. Señor Herrera, esto es exactamente lo que necesitábamos, me dijo la licenciada, revisando los papeles que había puesto sobre su escritorio. Con esta información podemos demostrar claramente cómo operaba la empresa antes y documentar los cambios que han ocurrido. Me senté frente a ella, sintiéndome como si estuviera traicionando a mi propia sangre, pero también con la certeza de que era lo correcto. La conversación con Rafael esa mañana me había confirmado que ya no quedaba nada del hijo que había criado. Licenciada, esta mañana fui a hablar con Rafael una última vez. Le advertí sobre los problemas legales que se venían. Le pedí que considerara arreglar las cosas con los proveedores. ¿Y qué le respondió? Me dijo que ya no soy nada para él en términos profesionales, que si trato de crear problemas para la empresa, me va a mandar abogados. Se me hizo un nudo en la garganta al repetir sus palabras. Mi propio hijo me amenazó legalmente. La licenciada cerró la carpeta que tenía abierta y me miró, con esa expresión seria que tienen los abogados cuando saben que las cosas se van a poner difíciles. Señor Herrera, necesito que entienda algo muy importante. Una vez que iniciemos este proceso legal formalmente, no hay vuelta atrás. Su hijo va a saber que usted cooperó con la investigación, y eso va a afectar su relación familiar para siempre. Pensé en Carmen, esperándome en casa, preocupada por el futuro de nuestra familia. Pensé en Rafael, alguna vez mi niño orgulloso, ahora convertido en un extraño que había borrado de su memoria todos los valores que le había enseñado. Pensé en todos los trabajadores honestos que estaban sufriendo por culpa de las decisiones que él había tomado. Licenciada, mi relación con Rafael ya está destruida. Él mismo se encargó de eso cuando decidió que todo lo que yo represento
No vale nada. Puse mi mano sobre la caja de documentos. Pero mi relación con mi conciencia, esa todavía la puedo salvar. Durante las siguientes 2 horas repasamos cada documento, cada contrato, cada nombre en mi lista de contactos. La licenciada tomó notas detalladas y me hizo preguntas específicas sobre cómo manejábamos los pagos, qué procedimientos seguíamos para seleccionar materiales, cómo funcionaba la comunicación con los clientes. Una cosa más. Señor Herrera, me dijo cuando ya estábamos terminando, ¿usted tiene alguna información sobre la estructura financiera actual de la empresa? ¿Sabe quiénes son estos nuevos inversionistas que mencionó su hijo? No, esa información nunca la compartieron conmigo, pero sé que algo raro está pasando, porque la empresa siempre había sido propiedad familiar. Los únicos socios éramos mis hermanos y yo, y ellos se salieron del negocio hace años. Vamos a investigar eso también. A veces las estructuras financieras complicadas se usan para ocultar el origen de fondos mal habidos. Cuando salí de esa segunda reunión, ya era media tarde. En lugar de irme directo a la casa, manejé por las calles de Los Ángeles, visitando mentalmente todos los proyectos que había construido durante mis años en la empresa. Cada edificio, cada casa, cada centro comercial tenía una historia, una familia que había confiado en nosotros para construir sus sueños. Me detuve en el semáforo de la César Chávez con Soto Street y vi a unos trabajadores de construcción tomando un descanso bajo la sombra de un árbol. Llevaban cascos amarillos iguales al mío, botas gastadas por el trabajo duro, camisetas empapadas de sudor bajo el sol de Los Ángeles. Me reconocí en ellos, en esa dignidad del trabajo honesto que había sido el centro de mi vida durante décadas. Saqué mi celular y marqué el número de Aurelio. Compadre, soy Manuel. ¿Puedes reunir a todos los proveedores que tengan problemas con la empresa? Tengo información importante que compartir con ustedes. Don Manuel, ¿encontró alguna forma de ayudarnos? Sí, Aurelio. Encontré una licenciada que se especializa en este tipo de problemas, pero necesito que todos estén dispuestos a hablar formalmente sobre lo que les debe la empresa. Cuente conmigo, don Manuel. Y sé que los otros muchachos también van a querer escuchar lo que tenga que decirles. Esa noche, organicé una reunión en mi casa para el sábado siguiente. Carmen preparó café y pan dulce para recibir a todos los compadres que habían trabajado conmigo durante años. Aurelio llegó con Esteban el pintor, Roberto el electricista y 5 proveedores más que tenían cuentas pendientes con la empresa. Los recibí en la sala de mi casa, esa donde habíamos celebrado tantas navidades familiares, donde Rafael había jugado de niño, donde Carmen y yo habíamos hecho planes para nuestro retiro. Ahora se había convertido en una sala de guerra, donde trabajadores honestos se reunían para defenderse de las injusticias de mi propio hijo. Muchachos, les voy a ser completamente honesto, les dije cuando ya estaban todos sentados con sus tazas de café. La empresa tiene problemas muy serios. No solo están retrasando pagos, están cometiendo fraude. Les expliqué todo, la reunión con la licenciada Mendoza, la investigación que se estaba preparando, la necesidad de que ellos testificaran formalmente sobre los dineros que se les debían. Don Manuel, me dijo Esteban, ¿esto significa que Rafael se puede meter en problemas con la ley? Sí, Esteban. Problemas serios. Se hizo un silencio pesado en la sala. Todos sabían lo que significaba eso para mí como padre, y todos sabían también lo que significaba para ellos como trabajadores que necesitaban cobrar su dinero. Don Manuel, me dijo Roberto finalmente, nosotros lo respetamos mucho y sabemos lo difícil que debe ser esto para usted, pero nuestras familias no pueden esperar más. Si hay una forma legal de recuperar nuestro dinero, tenemos que intentarla. Están en todo su derecho, Roberto, y yo voy a apoyarlos hasta el final. Aurelio se levantó de su silla y me puso la mano en el hombro. Don Manuel, usted siempre fue un hombre de palabra con nosotros. Si usted dice que esta es la forma correcta de manejar las cosas, nosotros confiamos en su juicio. Uno por uno, todos los proveedores acordaron cooperar con la investigación. Cuando se fueron esa noche, me quedé sentado en la sala con Carmen, viendo las tazas vacías sobre la mesa de centro. ¿Cómo te sientes, mi amor?, me preguntó Carmen, como si hubiera perdido un hijo, pero hubiera encontrado mi dignidad.
La licenciada Mendoza me había explicado que el proceso legal tomaría varios meses, pero que con toda la evidencia que habíamos reunido, el caso era sólido. Los proveedores iban a recuperar su dinero y Rafael iba a tener que enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Esa noche dormí mejor que en semanas. Por primera vez desde el despido, sentía que había hecho lo correcto, que había defendido los valores que me habían guiado toda la vida, aunque eso significara perder para siempre al hijo que tanto había amado. Pasaron 3 semanas después de la reunión con los proveedores. 3 semanas de silencio total de parte de Rafael, como si yo hubiera dejado de existir completamente en su mundo. Carmen trataba de mantener la esperanza de que las cosas se pudieran arreglar, pero yo sabía que ya no había vuelta atrás. Durante esas semanas, la licenciada Mendoza y su equipo trabajaron día y noche documentando cada irregularidad, cada pago atrasado, cada contrato donde se había usado material barato, cobrando precios de primera calidad. Los proveedores habían cooperado completamente, proporcionando facturas, contratos, evidencia fotográfica de los trabajos mal hechos. Un martes por la mañana, mientras tomaba café en la cocina leyendo el periódico, sonó mi celular. Era un número que no reconocía. ¿Señor Manuel Herrera? Sí, soy yo. Soy la licenciada Carmen Rodríguez del Colegio de Abogados del Estado de California. Necesito hablar con usted sobre un asunto muy urgente relacionado con Márquez Construction Group. Se me aceleró el pulso. ¿Qué tipo de asunto, licenciada? Preferiblemente en persona, señor Herrera. Puede venir a mi oficina esta tarde. Es sobre una investigación que está llevando a cabo el Estado por posible lavado de dinero. Lavado de dinero. Las palabras me pegaron como cachetada. Una cosa era el fraude a proveedores y clientes, pero lavado de dinero era algo completamente diferente, algo que podía mandar a Rafael a la prisión federal por muchos años. Sí, licenciada. ¿A qué hora? ¿Las 3 de la tarde le parece bien? Mi oficina está en el edificio federal del downtown. Cuando llegué al edificio federal, me sentí como si estuviera entrando a un mundo completamente diferente. Guardias de seguridad, detectores de metal, identificaciones que revisar. Todo muy serio, muy formal, muy diferente a los patios de construcción donde había pasado mi vida. La licenciada Rodríguez era una mujer joven, tal vez de la edad de Rafael, pero con esa autoridad que dan los años de trabajar en casos federales. Su oficina tenía banderas de Estados Unidos y de California, diplomas en las paredes, y una vista hacia el downtown que se extendía hasta las montañas. Señor Herrera, gracias por venir tan rápido. Lo que voy a contarle va a ser muy difícil de escuchar. Se me hizo un nudo en el estómago. Dígame de qué se trata. Hemos estado investigando a Márquez Construction Group como parte de una investigación más amplia sobre lavado de dinero de cárteles mexicanos en el sector de la construcción del sur de California. Las palabras me cayeron como si me hubieran aventado un balde de agua helada. ¿Cárteles mexicanos? Según nuestra investigación, la empresa ha estado recibiendo grandes cantidades de dinero en efectivo de fuentes no identificadas. Dinero que se está usando para comprar propiedades, financiar proyectos, y luego se está limpiando a través de contratos de construcción aparentemente legítimos. Me levanté de la silla y caminé hacia la ventana, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Allá abajo, Los Ángeles se extendía como siempre, pero ahora todo se veía diferente, como si fuera una ciudad que ya no conocía. Licenciada, yo trabajé en esa empresa durante 35 años. Nunca vi nada que pareciera dinero de cárteles. Lo sabemos, señor Herrera. Según nuestras investigaciones, estas actividades empezaron después de que usted fue removido de las operaciones diarias. Su hijo parece haber estado involucrado con estas organizaciones durante los últimos 2 años. 2 años. Eso significaba que mientras yo todavía trabajaba en la empresa, confiando en Rafael, orgulloso de ver cómo crecía el negocio familiar, él ya estaba metido con criminales que usaban nuestro trabajo honesto para lavar dinero sucio. ¿Qué tipo de evidencia tienen? Transferencias bancarias de cuentas en paraísos fiscales, compras en efectivo de propiedades por cantidades sospechosas, contratos de construcción que no corresponden con los trabajos reales que se están haciendo. Abrió una carpeta gruesa.
También tenemos fotografías de su hijo reuniéndose con personas que están bajo investigación federal por tráfico de drogas. Se me nublaron los ojos. Mi Rafael, mi niño que había cargado en mis hombros para que viera los fuegos artificiales, ahora estaba en fotografías de una investigación federal por lavado de dinero de narcotraficantes. Señor Herrera, necesitamos su cooperación. Usted conoce la empresa mejor que nadie. Sabe cómo operaba antes. Tiene contactos con todos los proveedores. Conoce los procedimientos normales. Su testimonio sería fundamental para demostrar cuándo y cómo empezaron las irregularidades. ¿Y qué va a pasar con Rafael? Eso va a depender de muchos factores. Su nivel de cooperación con la investigación, la cantidad de dinero involucrado, si hay evidencia de que sabía el origen del dinero que estaba manejando. Me miró con comprensión, pero firmeza. Señor Herrera, si su hijo realmente está involucrado en lavado de dinero de cárteles, está en problemas muy serios, problemas que pueden significar décadas en prisión federal. Me senté de nuevo en la silla, sintiendo como si todo mi mundo se hubiera volcado de cabeza. El niño que había criado para ser un hombre honesto, que había educado con los valores del trabajo duro y la integridad, ahora estaba siendo investigado por el gobierno federal por ayudar a criminales a lavar dinero. ¿Qué necesita de mí? Su cooperación completa. Acceso a todos los documentos históricos de la empresa que pueda tener. Testimonio sobre cómo funcionaban los procedimientos cuando usted estaba a cargo. Y posiblemente su ayuda para entender algunos de los contratos actuales que parecen ser fraudulentos. Pensé en Carmen, que todavía tenía la esperanza de que Rafael reaccionara y arreglara las cosas. Pensé en todos los domingos familiares de mi niñez, cuando Rafael me ayudaba en proyectos pequeños de la casa, cuando me decía que quería ser como su papá cuando fuera grande. Licenciada, si coopero con ustedes, ¿hay alguna posibilidad de que Rafael pueda salir de esto sin ir a la prisión? Señor Herrera, no le voy a mentir. Si la evidencia demuestra que su hijo sabía que estaba manejando dinero de cárteles, las consecuencias van a ser muy severas. Pero si coopera desde ahora, si ayuda a desmantelar la operación completa, eso podría ser considerado por el juez a la hora de dictar sentencia. ¿Cuánto tiempo tengo para decidir? La investigación se va a hacer con o sin su cooperación, pero tenerlo a usted como testigo haría la diferencia entre un caso sólido y un caso indestructible. Salí de esa reunión sintiéndome como si hubiera envejecido 10 años en 2 horas. El hijo que había criado no solo estaba destruyendo la empresa familiar y estafando a trabajadores honestos, sino que estaba involucrado con los criminales más peligrosos de México y Estados Unidos. Cuando llegué a casa, Carmen me estaba esperando con la cena lista, pero al verme la cara supo inmediatamente que algo terrible había pasado. Manuel, ¿qué pasó? Te ves como si hubieras visto un fantasma. Me senté junto a ella en la mesa y le conté todo. Le conté sobre la investigación federal, sobre el dinero de los cárteles, sobre las fotografías de Rafael con narcotraficantes. Carmen lloró como no la había visto llorar desde el día que murió su madre. «Ay, Manuel», me dijo entre sollozos, «¿cómo llegamos a esto? ¿En qué momento perdimos a nuestro hijo?» «No lo sé, mi amor. Pero sé una cosa, el Rafael que criamos ya no existe. El que está allá afuera usando nuestro apellido ya no es nuestro hijo». Esa noche llamé a la licenciada Rodríguez y le dije que estaba dispuesto a cooperar completamente con la investigación federal. No lo hacía para vengarme de Rafael. Lo hacía porque era lo correcto, porque mi conciencia no me iba a permitir vivir sabiendo que podía haber ayudado a detener a los criminales que estaban usando el trabajo de gente honesta para lavar dinero sucio. 3 meses después de haber empezado a cooperar con las autoridades federales, llegó el día que había estado esperando y temiendo al mismo tiempo. La licenciada Rodríguez me llamó un lunes por la mañana con noticias que me cambiaron la vida para siempre. «Señor Herrera, tengo información muy importante. Mañana por la mañana vamos a ejecutar las órdenes de cateo en las oficinas de Márquez Construction Group. También vamos a arrestar a varias personas involucradas en la operación de lavado de dinero». Se me secó la boca como si hubiera comido arena. «¿Rafael va a ser arrestado?» «Sí, señor Herrera. La evidencia que hemos reunido, incluyendo su testimonio,
Demuestra claramente que su hijo estaba al tanto de las actividades ilegales y participó activamente en el lavado de dinero. Me quedé callado durante varios segundos, sintiendo cómo se me partía el corazón en pedazos. Por más que me había preparado para este momento durante meses, escuchar que mi propio hijo iba a ser arrestado por delitos federales era como recibir un martillazo directo en el alma. ¿Qué va a pasar después del arresto? Habrá una audiencia inicial donde se van a leer los cargos. Dependiendo de si Rafael decide cooperar o no, podrían ofrecerle un acuerdo de culpabilidad. Pero, señor Herrera, necesito que entienda que los cargos son muy serios. Estamos hablando de lavado de dinero por más de $3 millones. $3 millones. Una cantidad de dinero que yo no había visto en toda mi vida, de trabajo honesto, y mi hijo la había manejado como si fuera papel de baño, sabiendo que venía de las manos sucias de los narcotraficantes. Licenciada, hay algo más que necesito saber. ¿Qué va a pasar con la empresa? La empresa va a ser intervenida por las autoridades federales. Todos los activos van a ser congelados, mientras se determina qué partes de la operación eran legítimas y qué partes estaban contaminadas con dinero. Ilegal, intervenida, congelada, todas las palabras que significaban que Márquez Construction Group, la empresa que había construido ladrillo por ladrillo durante 35 años, iba a desaparecer de la noche a la mañana. ¿Y los empleados? Los proyectos que están a medias. Los empleados van a perder sus trabajos temporalmente. En cuanto a los proyectos, eso va a depender de los tribunales federales. Algunas cosas se van a poder continuar, otras van a tener que ser canceladas. Pensé en José Luis, el guardia de seguridad que me había saludado con respeto durante años. Pensé en María, la secretaria que llevaba trabajando conmigo desde que Rafael tenía 15 años. Pensé en todos los trabajadores honestos que iban a perder sus empleos por culpa de las decisiones criminales de mi hijo. Esa noche no le dije nada a Carmen sobre la llamada. No podía encontrar las palabras para explicarle que al día siguiente nuestro hijo iba a ser arrestado por delitos federales que podían mandarlo a la prisión por 20 años o más. El martes por la mañana me despertó el sonido de mi celular a las 6 en punto. Era la licenciada Rodríguez. Señor Herrera, acabamos de arrestar a su hijo. También arrestamos a Sandra López y a 3 personas más involucradas en la operación. La intervención de la empresa ya comenzó. Colgué el teléfono y me quedé sentado en la orilla de la cama, viendo cómo Carmen dormía tranquilamente, sin saber que nuestro mundo se había acabado de voltear completamente. Una hora después, el teléfono de la casa empezó a sonar. Era mi cuñada Rosa, la hermana de Carmen. Manuel, ¿viste las noticias? Están diciendo que arrestaron a Rafael por lavado de dinero. Carmen se despertó cuando escuchó la palabra arrestaron y me vio la cara. Inmediatamente supo que todo lo que habíamos temido durante meses finalmente había pasado. ¿Lo arrestaron?, me preguntó con voz quebrada. Sí, mi amor. Esta mañana. Carmen se echó a llorar como nunca la había visto llorar en 42 años de matrimonio. Lloró por el hijo que habíamos perdido, por la empresa que se había destruido, por el futuro que se había esfumado en una mañana de martes. Durante los días siguientes, los medios de comunicación cubrieron la historia como si fuera el crimen del siglo. Empresa de construcción familiar usada para lavar millones de dólares de cárteles mexicanos. Hijo, traiciona legado familiar, involucrándose con narcotraficantes. Operación Federal desbarata red de lavado de dinero en Los Ángeles. Cada titular era como una puñalada más en una herida que ya no podía sangrar. Más. Veía mi apellido, el apellido que había llevado con orgullo durante 67 años, asociado con criminales y narcotraficantes. El viernes de esa semana recibí una llamada inesperada. Era Rafael llamando desde la cárcel. Papá, necesito que me ayudes. Escuchar su voz después de meses de silencio me provocó una mezcla de dolor y rabia que no sabía que podía sentir hacia mi propio hijo. ¿Ahora me necesitas, Rafael? Papá, esto fue un malentendido. Los abogados me dicen que si tú testificas a mi favor, diciendo que yo aprendí todo de ti, que siempre fui un hijo obediente, eso me puede ayudar mucho en el juicio.
No podía creer lo que estaba escuchando. Después de meses de despreciarme, de tratarme como basura, de destruir todo lo que había construido, ahora quería que yo mintiera en un tribunal federal para salvarlo de las consecuencias de sus propias decisiones criminales. Rafael, ¿tú sabías que ese dinero venía de narcotraficantes? Se quedó callado por varios segundos. Papá, los negocios modernos son complicados. A veces no puedes hacer muchas preguntas sobre de dónde viene el capital de inversión. Respóndeme directamente. ¿Sabías o no sabías? Yo tenía sospechas, pero necesitaba el dinero para hacer crecer la empresa. En ese momento, supe que había tomado la decisión correcta al cooperar con las autoridades federales. Mi hijo no solo había traicionado todo lo que le había enseñado, sino que lo había hecho conscientemente, sabiendo exactamente con quién se estaba metiendo. Rafael, no puedo ayudarte. ¿Cómo que no puedes ayudarme? Soy tu hijo. Mi hijo murió el día que decidió que trabajar con narcotraficantes era más importante que mantener el honor de la familia. Colgué el teléfono y me quedé ahí parado en la cocina, sintiendo como si hubiera enterrado a mi único hijo. Carmen me abrazó por detrás, y nos quedamos así durante varios minutos, llorando juntos por el hijo que habíamos perdido para siempre. 2 semanas después, la licenciada Rodríguez me informó que el caso había sido asignado a un juez federal y que yo iba a ser testigo clave en el juicio que determinaría el destino de Rafael y de todos los involucrados en la operación de lavado de dinero. Señor Herrera, se me dijo durante nuestra última reunión preparatoria, quiero que sepa que su cooperación ha sido fundamental para desmantelar esta organización criminal. Gracias a su testimonio y a la evidencia que proporcionó, vamos a poder enviar a la prisión a personas que han causado mucho daño a comunidades inocentes. Y Rafael, su hijo va a tener que enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Pero al menos gracias a usted, la justicia se va a hacer. 6 meses después del arresto, llegó el día del juicio. Me levanté esa mañana sintiendo como si fuera a mi propia ejecución. Sabía que cuando subiera al estrado de testigos y dijera la verdad sobre lo que había visto y documentado, estaría sellando definitivamente el destino de Rafael. Carmen me preparó el desayuno en silencio. Huevos revueltos, frijoles refritos, tortillas recién hechas, café negro como me gustaba. La misma comida que me había hecho durante 42 años de matrimonio, pero ese día todo sabía diferente, como si fuera la última comida antes de una despedida para siempre. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto, Manuel? Me preguntó, sirviéndome más café aunque mi taza estaba llena. Ya no hay vuelta atrás, mi amor. Esto empezó cuando Rafael decidió meterse con criminales, no cuando yo decidí cooperar con la justicia. El Tribunal Federal estaba lleno de periodistas, abogados, familiares de otros acusados. Cuando entré, vi a Rafael sentado en la mesa de los defendants, vestido con un traje azul marino esposado, flanqueado por 2 abogados caros, que seguramente estaba pagando con el dinero sucio que había lavado. Nuestras miradas se cruzaron por un segundo. En sus ojos vi una mezcla de súplica y resentimiento, como si al mismo tiempo me pidiera ayuda y me odiara por haberlo puesto en esa situación. Yo aparté la vista. El Rafael que estaba sentado ahí ya no era mi hijo. El Estado llama a testificar al señor Manuel Herrera, anunció el fiscal federal. Caminé hacia el estrado de testigos, sintiendo que cada paso me pesaba como si llevara cemento en los zapatos. Puse mi mano izquierda sobre la Biblia y levanté la derecha. ¿Jura decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad con la ayuda de Dios? Sí, lo juro. El fiscal federal era un hombre joven, tal vez de la edad que tenía Rafael cuando empezó a trabajar conmigo en la empresa. Me hizo las preguntas que habíamos preparado durante meses. ¿Cómo funcionaba la empresa cuando yo la manejaba? ¿Cuáles eran los procedimientos normales para manejar dinero? ¿Qué cambios había notado antes de ser despedido? Señor Herrera, en sus 35 años dirigiendo operaciones de construcción, ¿había visto alguna vez que se manejaran cantidades grandes de dinero en efectivo como las que describe el defendant? Nunca. En la construcción legítima todo se maneja con cheques, transferencias bancarias, contratos escritos. Nadie paga proyectos de $500,000 con billetes en maletas. ¿Y qué le dijo su hijo
cuando usted le preguntó sobre el origen de estos fondos? Me dijo que eran nuevos inversionistas con capital fresco, pero nunca me presentó a ninguno de ellos. Nunca me mostró contratos de inversión, nunca me explicó por qué todo el dinero llegaba en efectivo. El abogado defensor de Rafael trató de hacerme parecer como un padre resentido que se estaba vengando por haber sido despedido. Me preguntó si no era cierto que yo tenía motivos personales para perjudicar a mi hijo, si no había exagerado la evidencia por despecho familiar. Señor, yo no inventé las fotografías de mi hijo reuniéndose con narcotraficantes conocidos. No inventé los $3 millones en efectivo que pasaron por las cuentas de la empresa. No inventé los contratos falsos ni las facturas duplicadas. Mi voz se mantuvo firme. Mi hijo tomó decisiones criminales y ahora tiene que enfrentar las consecuencias. ¿Pero no es cierto que usted se sintió traicionado cuando su hijo lo despidió de la empresa? Sí, me sentí traicionado, pero no por el despido. Me sentí traicionado porque el hijo que crié para ser un hombre honesto decidió convertirse en socio de criminales. El testimonio duró 3 horas. 3 horas de explicar ante un jurado de 12 personas cómo mi propio hijo había destruido todo lo que yo había construido con trabajo honesto. Cuando terminé, vi que varios miembros del jurado me miraban con compasión, entendiendo que estaba ahí no por venganza, sino por justicia. Durante el receso, Rafael se me acercó acompañado de uno de sus abogados. Papá, todavía estás a tiempo de cambiar tu testimonio. Puedes decir que te confundiste, que no estabas seguro de lo que viste. Lo miré directo a los ojos. Rafael, lo único que me confunde es cómo el niño que crié se convirtió en la persona que está parada frente a mí. ¿Tú me estás mandando a la prisión? No, hijo. Tú solito te mandaste a la prisión el día que decidiste que el dinero de los narcotraficantes era más importante que el honor de la familia. El juicio duró 2 semanas más. Desfilaron testigos, expertos financieros, agentes federales que habían investigado la operación de lavado de dinero. La evidencia era abrumadora. Más de $3 millones lavados a través de contratos falsos de construcción, vínculos directos con cárteles mexicanos, documentos que probaban que Rafael sabía exactamente lo que estaba haciendo. El día de la sentencia, el juez federal leyó la decisión del jurado. Culpable en todos los cargos de lavado de dinero, conspiración criminal y fraude federal. El defendant Rafael Márquez Herrera es sentenciado a 18 años en prisión federal, sin posibilidad de libertad condicional, antes de cumplir 12 años de su sentencia. 18 años. Mi hijo iba a salir de la prisión cuando fuera un hombre de 52 años. Y yo probablemente ya no estaría vivo para verlo. Carmen se desplomó en la banca detrás de mí. Yo me quedé sentado, viendo cómo los marshals federales se llevaban a Rafael esposado hacia una puerta que daba a los túneles subterráneos del tribunal. Antes de que desapareciera, Rafael volteó hacia mí una última vez. Sus labios formaron las palabras «te odio» sin hacer sonido, pero yo las entendí perfectamente. Después de la sentencia, varios medios de comunicación me buscaron para entrevistas. Todos querían saber cómo se sentía un padre que había testificado contra su propio hijo. ¿Cómo había podido traicionar a su familia de esa manera? Yo no traicioné a mi familia, le dije al reportero de Univisión. Yo defendí los valores con los que crié a mi familia. Mi hijo fue quien traicionó esos valores cuando decidió asociarse con criminales. Se arrepiente de haber cooperado con las autoridades. Me arrepiento de muchas cosas. Me arrepiento de no haber visto las señales antes. Me arrepiento de no haber sido más estricto cuando Rafael empezó a cambiar. Me arrepiento de no haber estado más presente cuando él tomó las decisiones que lo llevaron a este camino. Hice una pausa, pero no me arrepiento de haber hecho lo correcto cuando tuve la oportunidad. Esa noche, Carmen y yo nos sentamos en la sala de nuestra casa, viendo las noticias donde salía la historia del juicio. El reportero describía a Rafael como el hijo ingrato que traicionó el legado familiar por ambición criminal. Describía a Manuel Herrera como el padre valiente que eligió la justicia por encima de la sangre. ¿Cómo te sientes, Manuel?, me preguntó Carmen tomándome de la mano. Como si hubiera enterrado a mi único hijo,
pero hubiera salvado mi alma. 3 días después, recibí una llamada de la licenciada Patricia Mendoza, la abogada que había representado a los proveedores estafados. Señor Herrera, tengo excelentes noticias. El Tribunal Federal ha ordenado que todos los proveedores sean pagados completamente con los activos confiscados de la empresa. Aurelio, Esteban, Roberto, todos van a recibir cada centavo que se les debía. Era la primera buena noticia que recibía en meses. Al menos todos los trabajadores honestos que habían sufrido por las decisiones criminales de Rafael iban a poder recuperar su dinero y alimentar a sus familias. Y hay algo más, señor Herrera. El tribunal está considerando nombrar a alguien para reorganizar los activos legítimos de la empresa y continuar con los proyectos que no estaban contaminados con dinero ilegal. Su nombre ha sido mencionado como posible interventor. Interventor. Después de ser despedido como empleado por mi propio hijo, ahora las autoridades federales me consideraban para regresar como la persona encargada de limpiar el desastre que él había creado. 2 meses después de la sentencia de Rafael, recibí la llamada oficial que cambió todo. Era un lunes por la mañana, y Carmen estaba regando las plantas del jardín cuando sonó mi celular. Señor Herrera, soy el juez federal David Morrison. El tribunal lo ha nombrado oficialmente como interventor judicial de los activos legítimos de Márquez Construction Group. Me quedé callado por varios segundos, procesando lo que acababa de escuchar. Después de 35 años construyendo la empresa, después de ser despedido por mi propio hijo, después de ver cómo todo se derrumbaba por culpa de decisiones criminales, ahora las autoridades federales me pedían que regresara a reconstruir lo que quedaba. ¿Qué significa exactamente eso, su señoría? Significa que usted tiene autoridad legal total para administrar todos los contratos legítimos, reorganizar las operaciones de construcción que no estuvieron involucradas en lavado de dinero y supervisar el pago a todos los proveedores y empleados afectados. Su voz sonaba formal, pero comprensiva. El tribunal considera que usted es la persona más calificada para distinguir entre las operaciones legítimas y las criminales de la empresa. Esa misma tarde me presenté en las oficinas que habían sido mi lugar de trabajo durante décadas. El edificio se veía diferente, más vacío, con sellos federales en algunas puertas y agentes de seguridad en la recepción. Pero cuando entré al elevador y subí al 3er piso, sentí como si estuviera regresando a casa después de un exilio muy largo. José Luis, el guardia de seguridad, me recibió con una sonrisa enorme. Don Manuel, qué bueno verlo de vuelta. Las cosas no han sido iguales desde que se fue. Hola, José Luis, ¿cómo está tu familia? Bien, gracias a Dios. Y gracias a usted también. Mi esposa me dijo que usted fue quien habló con los abogados para asegurar que nos pagaran todos los salarios atrasados. Caminé por los pasillos donde había trabajado durante tantos años. Muchas oficinas estaban vacías. Varios empleados se habían ido a buscar trabajo en otras partes cuando la empresa fue intervenida. Pero algunos se habían quedado, esperando a ver qué pasaría. María, la secretaria que había trabajado conmigo desde que Rafael tenía 15 años, se levantó de su escritorio cuando me vio llegar. Don Manuel, ¿es cierto que usted va a estar a cargo otra vez? Sí, María. Vamos a tratar de salvar lo que se pueda salvar de todo este desastre. Gracias. Adiós. Usted sabe cómo manejar las cosas de la manera correcta. Mi primera tarea fue revisar todos los contratos y proyectos para determinar cuáles habían sido financiados con dinero limpio y cuáles con dinero de los narcotraficantes. Era un trabajo tedioso, pero necesario para separar las operaciones legítimas de las criminales. Durante las siguientes semanas, trabajé 18 horas diarias revisando documentos, hablando con clientes, contactando proveedores, tratando de reconstruir la confianza que se había perdido. Muchos clientes habían cancelado sus contratos cuando salió la noticia del arresto de Rafael, pero algunos decidieron darle una oportunidad a la nueva administración. El señor Kim, el dueño del local en Koreatown, que había sido abandonado a medias, fue uno de los primeros en regresar. Mr. Herrera, cuando supe que usted estaba de vuelta, decidí continuar con el proyecto. Confío en usted.
No confío en la empresa, confío en usted como persona. Trabajamos día y noche para terminar su local. Usé algunos de mis ahorros personales para comprar materiales de calidad cuando los fondos oficiales no alcanzaban. Contraté de vuelta a Esteban, Aurelio, Roberto y todos los proveedores que habían sido estafados durante la administración de Rafael. Don Manuel, me dijo Esteban mientras pintaba las paredes del local del señor Kim, se siente bien estar trabajando otra vez con alguien en quien confiamos. 6 meses después de haber sido nombrado interventor, había logrado completar todos los proyectos legítimos que estaban pendientes, pagar a todos los proveedores lo que se les debía y reorganizar la empresa como una operación pequeña pero completamente limpia. Un día, mientras revisaba los libros contables en mi oficina, recibí una visita inesperada. Era Sandra López, la mujer que había tomado mi lugar cuando Rafael me despidió. Señor Herrera, vine a pedirle disculpas. ¿Disculpas por qué, Sandra? Por haber participado en lo que pasó. Yo sabía que algo no estaba bien con el dinero que estaba llegando, pero me dije a mí misma que no era mi problema. Se veía genuinamente arrepentida. Cuando me arrestaron junto con Rafael, entendí que había sido cómplice de algo terrible. Sandra había aceptado un acuerdo de culpabilidad y había recibido 3 años de libertad condicional a cambio de su cooperación. Ahora trabajaba en una empresa de contabilidad pequeña, tratando de reconstruir su carrera. Sandra, todos cometemos errores. Lo importante es aprender de ellos. ¿Cree que algún día usted pueda perdonar a Rafael? Era una pregunta que me hacía todos los días. Sandra, perdonar no significa olvidar. No significa que las acciones no tengan consecuencias. Rafael tomó decisiones que lastimaron a mucha gente inocente, incluyendo a su propia familia. Un año después de ser nombrado interventor judicial, el tribunal consideró que mi trabajo estaba terminado. Había liquidado todas las deudas legítimas, completado todos los proyectos pendientes y dejado la empresa reorganizada como una operación pequeña pero honesta. El juez Morrison me citó una última vez para cerrar oficialmente el caso. Señor Herrera, el tribunal quiere reconocer públicamente su trabajo excepcional como interventor. Usted tomó una situación muy complicada y la convirtió en un ejemplo de cómo se puede reconstruir la confianza después de un escándalo. Solo hice lo que sabía hacer, su señoría. Trabajar honestamente. ¿Qué va a hacer ahora? Voy a jubilarme. Ya tengo 68 años y creo que es hora de pasar más tiempo con mi esposa, pero el retiro no duró mucho. 2 meses después, Aurelio, Esteban, Roberto y otros proveedores vinieron a mi casa con una propuesta. Don Manuel, me dijo Aurelio, queremos que sea nuestro socio en una nueva empresa de construcción, una empresa pequeña, honesta, que funcione con los valores que usted nos enseñó. Muchachos, ya estoy muy viejo para empezar de nuevo. Don Manuel, me dijo Esteban, usted nos demostró que se puede elegir hacer lo correcto, aunque sea lo más difícil. Ahora queremos demostrarle que aprendimos la lección. Así nació Herrera & Pye, Asociados Construction, una empresa pequeña formada por todos los trabajadores que habían sufrido durante el escándalo de lavado de dinero. No era una empresa grande como había sido Márquez Construction, pero era completamente nuestra, completamente limpia, completamente honesta. Nuestro primer proyecto fue remodelar una iglesia católica en East LA. Mientras trabajaba instalando las nuevas ventanas, me di cuenta de algo que me llenó de paz. Estaba construyendo otra vez, pero esta vez sin las sombras del pasado, sin el peso de las decisiones criminales de alguien más. Carmen venía a visitarme al trabajo de vez en cuando, trayéndome tacos de carnitas y agua fresca. Un día, mientras almorzábamos sentados en las bancas del parque enfrente de la iglesia, me hizo la pregunta que sabía que llegaría. Manuel, ¿extrañas a Rafael? Extraño al niño que era Rafael. Extraño al muchacho que me ayudaba los domingos, que me decía que quería ser como su papá cuando fuera grande. Tomé su mano, pero no extraño al hombre en que se convirtió. Ese hombre nunca fue realmente mi hijo. ¿Crees que algún día trate de contactarnos desde la prisión? No lo sé, Carmen. Y honestamente ya no importa. Nosotros tenemos nuestras vidas, nuestros valores, nuestra conciencia tranquila. Eso es más de lo que muchas familias pueden decir. 3 años después del juicio,
Herrera en Asociados Construction había crecido hasta tener 15 empleados, todos trabajadores honestos que entendían que la construcción no era solo poner ladrillos, sino construir confianza, una relación a la vez, una tarde. Mientras revisaba las cuentas de la empresa en mi nueva oficina, una oficina pequeña, pero digna en el segundo piso de un edificio en Boyle Heights, recibí una carta del Sistema Penitenciario Federal. Era de Rafael. La carta decía simplemente: «Papá, he tenido mucho tiempo para pensar. Creo que finalmente entiendo por qué hiciste lo que hiciste. No te pido perdón porque sé que no lo merezco. Solo quiero que sepas que todos los días me arrepiento de haber defraudado al hombre que me enseñó la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto. Espero que algún día puedas estar orgulloso del apellido Herrera otra vez». Guardé la carta en el cajón de mi escritorio. No la boté, pero tampoco la respondí. Algunas heridas necesitan más tiempo para sanar, que algunas relaciones necesitan más que arrepentimiento para reconstruirse. Pero esa noche, cuando llegué a casa y Carmen me preguntó cómo había estado mi día, le pude responder con algo que no había podido decir en años. «Fue un buen día, mi amor. Construimos algo bueno hoy». Y por primera vez en mucho tiempo, eso era completamente cierto. El apellido Herrera otra vez significaba trabajo honesto, confianza y dignidad. Y eso, para un hombre de mi edad, era más que suficiente. Al final la vida me había enseñado que uno no construye un legado solo con ladrillos y cemento. Lo construye con las decisiones que toma cuando nadie está viendo, con los principios que mantiene cuando es más fácil abandonarlos y con la valentía de hacer lo correcto, aunque eso signifique perder a quien más amas. La empresa original se había perdido, el hijo se había perdido, pero la dignidad se había salvado, que al final del día, cuando un hombre puede verse al espejo y saber que hizo lo correcto, eso vale más que todo el dinero del mundo. Fin, ¿te gustó esta historia? Compártela con alguien que necesite recordar que hacer lo correcto siempre vale la pena, aunque sea lo más difícil. Déjame en los comentarios, ¿qué habrías hecho en el lugar de Manuel? ¿Crees que tomó la decisión correcta? Y dime de qué ciudad me estás escuchando. Me encanta saber dónde llegan estas historias de dignidad recuperada.